Bien, ya que tenemos entonces el conocimiento de cómo está organizada nuestra base de datos, ya que instalamos nuestro IDE, vamos a proceder a trabajar de forma global. Vamos a tener una visión global sobre él. Entonces, vamos a abrirlo aquí, MySQL Workbench. Como lo instalamos recientemente, pues ya aparece aquí. Le damos clic y él nos va a abrir nuestro IDE. ¿De acuerdo? Aguardar un poco mientras él se abre. Y al abrirlo, entonces nos va a llevar a nuestra página de bienvenida y en ella encontramos las conexiones disponibles. Pues en este momento la única conexión es nuestro servidor local, que fue la que creamos al momento de instalar nuestro MySQL, pero yo puedo agregar nuevas conexiones con este botón que dice que es un símbolo de más, ¿verdad? Si le doy clic a él, entonces me va a pedir que le coloque un nombre, el tipo de conexión, la dirección, IP, donde está esa conexión y etcétera. ¿De acuerdo? En este momento mi Workbench funciona como un cliente y este cliente puede tener diversos servidores, acceso a diversos servidores, pero para nuestro ejercicio únicamente utilizaremos nuestra instancia local, que sería nuestro servidor local. Aquí le damos clic y allá abre entonces directamente nuestro IDE. Ahora bien, aquí encontramos entonces nuestra área de comando, toda esta área que dice Query 1, ¿verdad? Es donde estaremos ejecutando todos nuestros comandos SQL. Y aquí tenemos una sección de administración, pero aquí inicialmente nos vamos a concentrar en esta pestaña que dice esquemas, ¿de acuerdo? Y en ella ya tenemos por defecto 3 bases de datos. Sakila y World son bases de datos de ejemplo, y SIS es una base de datos que ya contiene información relativa al sistema aquí del software propio de Workbench. Entonces, si yo quiero acceder a una base de datos, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo por ejemplo, tomar aquí Sakila y darle doble clic. Es necesario que yo le dé doble clic para ya conectarme con esta base de datos. O yo también puedo digitar, por ejemplo, en mi línea de comando, por ejemplo, use. Ustedes ahorita no van a entender exactamente de qué se trata, pero esto me va a permitir activar una base de datos. Yo puedo decirle use world y darle aquí a este rayo, ¿de acuerdo? Y automáticamente él va a conectarme con la base de datos referente a World. Entonces hay esas dos formas, o con doble clic o usando el comando use. Más adelante vamos a ver esto. Entonces, quedémonos aquí en Word. Si yo voy a usar o digitar más líneas de comando, es necesario que yo coloque un punto y coma, ¿de acuerdo? El punto y coma me va a permitir a mí decirle a Workbench que ese comando ya se ejecutó y que podemos proseguir con el siguiente comando. Si yo no uso punto y coma, entonces va a producir un error. Ahora, si ustedes observan, si abrimos aquí Tables, entonces yo tengo mis tables que son ciudad, country language, y por ejemplo en ciudad yo tengo diferentes elementos. El primer elemento que sería columnas, ¿verdad? El nombre de las columnas, los índices. Recuerden cuando estábamos hablando sobre las definiciones de lo que contenía una tabla, estamos hablando que teníamos nuestros campos, nuestros índices, teníamos nuestras claves externas, triggers, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí efectivamente todas estas entidades que hacen parte de mi tabla Siri, ¿de acuerdo? O de mi tabla, sí, Siri, perfecto. Entonces, vamos aquí a ejecutar otro comando para ver qué es lo que hay en esta tabla Siri. Entonces, vamos a darle select, usamos asterisco, asterisco es todo, ¿verdad? From y ejecutamos Siri, ¿de acuerdo? Al hacer ello, colocamos también nuestro punto y coma y le damos aquí al rayo. Entonces, veamos bien qué es lo que sucede. Aquí los espacios están bien reducidos, pero vamos a tratar de dividirlo mejor. ¿Qué pasa? Mis comandos, ¿verdad? Los que usé, entonces van a aparecerme aquí la reacción, el output de ellos. Entonces, el primer comando que usé fue useWorld, que fue para llamar esta base de datos world, ¿verdad? Y nuevamente lo volví a ejecutar cuando le di select from Siri, ¿de acuerdo? Entonces lo ejecuté 2 veces. Aquí dice que no fue afectada ninguna de las líneas y cuando yo le dije seleccione todo de ciudad, me volvió 1000 registros, ¿de acuerdo? Ahora, si yo, por ejemplo, también quiero aquí en mi línea de comando darle seleccionar otra tabla, por ejemplo, select todo de, por ejemplo, country, y le pongo punto y coma. Recuerden, cuando yo tengo más líneas de comando, cada comando lo tengo que finalizar con un punto y coma para decirle a Workbench, ejecute este comando y listo, después ejecute este otro comando, ¿de acuerdo? Si yo no pongo el punto y coma, por ejemplo aquí, ya Workbench me va a mostrar un error. Venlo aquí, si yo le pongo mi cursor aquí, ya me está diciendo que ese comando select no tiene validez en esta posición porque antes se está esperando un EOF o un punto y coma, que es el que yo le acabé de eliminar aquí. Entonces pongámoslo de vuelta.
Ahora bien, si yo le doy aquí nuevamente el rayo, entonces él me va a ejecutar todos estos 3 comandos de nuevo, ¿verdad? Entonces le doy el rayo aquí y ejecuta todos los comandos, pero nótese que aquí me abrió otra pestaña. Entonces primero me abrió city, ¿verdad? Que fue este primer comando aquí, que nuevamente se repitió, y después me abrió esta otra pestaña que dice country, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos lógicamente tiene sus campos y su número de registros. Entonces, por ejemplo, country tiene 239 registros, city tiene 1000 registros, ¿verdad? Pero yo también puedo simplemente seleccionar aquí lo que voy a ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ejecutar únicamente estas 2 líneas, entonces las selecciono y le doy aquí al rayo y únicamente entonces me va a ejecutar esas 2 líneas, ¿de acuerdo? Si yo solamente quiero, por ejemplo, aquí copiamos otra línea de comando, select todo de country language, ¿verdad? Y le doy punto y coma y la selecciono, o sin darle punto y coma, para mostrarles una cosa. Si yo hago una selección, ¿verdad? Sin el punto y coma no hay problema porque él va a ejecutar específicamente ese comando, a no ser que en mi selección yo tenga más comandos. Entonces, si le doy aquí al rayo nuevamente, me va a devolver los idiomas. Y aquí dice, en mi novena ejecución, lo único que solicité, que fueron esos 984 registros. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo, por ejemplo, si yo pongo country languages, ¿verdad? Entonces, él no me va a mostrar ningún error porque no tiene nada que ver con las palabras reservadas para los comandos de MySQL. Pero si yo le doy aquí nuevamente para ejecutar este comando, este último comando, seleccionarlo, le doy aquí al rayo, entonces me va a aparecer un error. Entonces, country languages. Y aquí dice, código 1146, la tabla World Country Languages no existe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es como una idea global para una persona que nunca trabajó con MySQL, que no conoce muy bien el lenguaje SQL, cómo se trabaja en este tipo de ambiente gráfico. En el próximo video estaremos entonces profundizando un poco más en este tema. Hasta el próximo video.